Los enemigos de Jesús no tardaron en organizarse. Tan pronto el Galileo comenzó a predicar, su mensaje levantó sospechas en el liderazgo religioso tradicional. Tan pronto el Galileo comenzó a hacer milagros, sus acciones le ganaron el desprecio de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. Y tan pronto el Galileo comenzó a ganarse las simpatías del pueblo, su carisma lo convirtió en enemigo del orden establecido. Y por todas estas razones, los enemigos de Jesús determinaron que él era demasiado peligroso y que debía morir. Los líderes religiosos tradicionales temían que el pueblo declarara a Jesús como su Mesías, lo que seguramente sería entendido por el Imperio Romano como una declaración de independencia. Y esa hubiera sido la excusa perfecta para que el ejército romano ocupara Judea, Samaria, Galilea, devastando pueblos pequeños y aún destruyendo la ciudad de Jerusalén. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Y sus temores eran bien fundados, porque precisamente eso fue lo que ocurrió unas cuantas décadas después. En el año 66 de la era cristiana, los romanos invadieron la región, destruyendo el templo de Jerusalén que había sido remodelado por Herodes el Grande. Y en el año 135 volvieron a invadir la región para aplastar una rebelión dirigida por un hombre llamado Simón Bar Cosibá, conocido como Bar Cochba, que quiere decir el hijo de la estrella. Y como resultado de esa revuelta, Jerusalén no solamente fue destruida, sino que todas las personas judías fueron expulsadas de la ciudad. Y los romanos hasta le cambiaron el nombre. Y dejó de llamarse Jerusalén, la ciudad santa, y comenzó a llamarse Aelia Capitolina, o sea, la capital del sol. Según el Evangelio según San Juan, el incidente que puso al relieve cuán peligroso era Jesús fue la resurrección de Lázaro. De acuerdo a los versículos 45 al 48 del capítulo 11, los líderes del judaísmo tradicional reaccionaron con temor y con espanto al milagro que hizo Jesús. Dice la Biblia, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estos dignatarios, que eran personas que aparentaban tener piedad, seguramente se sorprendieron al escuchar las palabras de Caifás, el sumo sacerdote, quien con sangre fría propuso una estrategia macabra para solucionar el problema que presentaba el ministerio de Jesús. Propuso asesinar al maestro Galileo. Dice la Biblia, uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sí, escucharon bien. Caifás, como se hubiera leído El Príncipe de Maquiavelo, afirma que el fin justifica los medios. Y que si el fin era apaciguar a los romanos, pues lo más sencillo era darle sangre. Lo más eficiente era que muriera uno. Para el príncipe sacerdotal, la matemática era muy simple. Es mejor que muera uno a que muera mucha gente. Gracias por escuchar nuestro podcast. Danos un like, me gusta para dejarnos saber que has escuchado este episodio. El cinismo de Caifás era evidente. Y déjeme decirle, cuando un líder religioso argumenta a favor de hacer un complot para asesinar a alguien, la falsedad de sus convicciones religiosas es evidente. Sin embargo, Juan no recalca ese punto, sino que lo ve de otra manera. Para Juan el evangelista, el sacerdote impío profetizó la muerte de Jesús. Eso es lo que nos dicen los versículos 51 al 53
del capítulo 11. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que, como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Ahora bien, 2 razones les impedían matar a Jesús. Primero, era que los judíos en aquel momento no podían sentenciar a nadie a la pena de muerte. Judea era un país ocupado militarmente y solamente el ejército invasor, el ejército extranjero, podía ejecutar a alguien. Por lo tanto, la condición colonial de Judea obligaba a los líderes judíos a llevar a Jesús ante el gobernador militar enviado por Tiberio César, quien era la única persona con autoridad suficiente para condenar a un convicto a la pena capital. En segundo lugar, Jesús no había cometido crimen alguno que justificara que lo llevaran a la cruz. Esa era la forma como los romanos asesinaban a las personas que no eran ciudadanas del imperio. Y aunque Jesús había nacido y se había criado en la misma región donde habían vivido sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, etc., no era ciudadano. Porque él era judío, no era ciudadano de Roma. Por lo tanto, condenar a Jesús a la muerte era condenarlo a morir de una cruz. Para los fariseos, Jesús era culpable de violar la ley de Moisés, pero eso no era un crimen que los romanos tomaran en cuenta para matar a nadie, para ejecutar a nadie. Era un asunto religioso que los romanos iban a decir, eso son cosas de la religión de ustedes allá. No era un crimen que debía ser juzgado por el gobernador romano. En fin, la verdad no se ajustaba al plan de los religiosos. Jesús no había cometido un crimen capital. Aunque podía ser acusado de muchas cosas, Jesús no había cometido ofensa alguna que justificara su ejecución. Pero para la gente que no ama la verdad, mentir es fácil. La respuesta es muy sencilla. Si la verdad no está de su lado, si la historia no está de nuestro lado, ¿por qué no creamos otra historia? Aunque sea falsa. Ellos tenían que crear la historia oficial. Escucha Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. De acuerdo a la historia oficial, la historia que ellos presentaron ante las autoridades, Jesús no era un predicador itinerante. No. Era un sedicioso. Era un guerrillero violento que buscaba derrocar al gobierno romano, que estaba tratando de levantar al pueblo en una revuelta popular en contra de Roma. De acuerdo a la historia oficial, Jesús se había declarado rey de los judíos, o sea, había renunciado a la autoridad del emperador y había declarado la independencia de Judea. De acuerdo a la historia oficial, Jesús pronto iba a invadir la ciudad de Jerusalén para destruir el templo. Y sobre la base de estas mentiras, los enemigos de Jesús construyeron una historia oficial para juzgar a Jesús de acuerdo a la ley de los romanos y para llevarlo ante el gobernador militar. Y sobre la base de esa falsa historia oficial, lograron que condenaran a Jesús a muerte. Los enemigos de Jesús, utilizando una falsa historia oficial, lograron que el gobernador militar Poncio Tiberio Pilato accediera a asesinar a Jesús. La Biblia dice: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a preguntarles: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le dijeron: si este no fuera un malhechor,
nosotros lo habríamos entregado. Pero Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. Los fariseos, los escribas, los herodianos, los sacerdotes, los miembros del concilio, la legislatura judía, el parlamento colonial que gobernaba Judea, crearon una historia oficial. Y sobre la base de esa historia oficial, acusaron a Jesús. Y Jesús fue encontrado culpable y fue condenado a morir en una cruz. Pero solamente hay un pequeño problema con la historia oficial, que es falsa. La historia oficial es falsa. La historia oficial es mentira. Es tan falsa como un billete de $3. Tanto Caifás como Pilatos trataron de dominar a Jesús con la historia oficial. Pero Jesús no claudicó. Jesús no cedió ni un centímetro. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Porque Jesús sabía quién era. Porque Jesús dijo, yo sé quién yo soy. Y yo sé quién me ha llamado. Y yo sé cuál es mi misión. Cuando usted tiene un sentido de identidad. Y usted tiene un sentido de misión. Y usted tiene una relación con Dios. Nadie puede moverle. Jesús vivía con sentido de propósito. Sabiendo que Dios le había encomendado una misión que cumplir, una tarea que cumplir, salvar al mundo trayendo vida abundante. Participe del Movimiento La Red, una iglesia digital que se reúne por medio de las redes sociales. El Movimiento La Red transmite su encuentro de adoración y predicación todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. La Red transmite su encuentro semanal por medio de Facebook, Instagram, YouTube y su página web movimientolared.com. La historia oficial solo tiene poder cuando la gente la cree. Escuche lo que le estoy diciendo. Es cuando la gente cree la mentira y dice que la mentira es verdad, que entonces esas falsas historias empiezan a tener poder. Nuestros enemigos, motivados por las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte, también han hilvanado historias oficiales falsas en contra suya y en contra mía. De acuerdo a esas historias, usted no vale nada. Usted no tiene valor. De acuerdo a esas historias, usted nunca va a llegar a hacer nada en la vida. Nunca va a tener logro. Es más, de acuerdo a esas historias, usted no merece vivir. Y nuestros enemigos, que a veces pueden ser hasta nuestros propios familiares, nos repiten esas historias al oído, esas mentiras una y otra vez, hasta que las creemos. Y cuando las creemos, nos dominan. Las mentiras le dan poder sobre nosotros. ¿Sabe lo que es más triste? Lo más triste es cuando una persona empieza a creer la historia falsa, la historia oficial que la gente dice en contra de ellos. Porque entonces usted se convierte en su propio enemigo, en su propia enemiga. Usted se convierte en cómplice de sus propios problemas. Usted se convierte en su propio verdugo. Pero en esta hora, yo tengo un mensaje de parte de Dios para usted. ¿Está listo para recibir ese mensaje? ¿Está lista para recibir ese mensaje? La historia oficial es falsa. La historia oficial es falsa. Dios sabe que la historia oficial es falsa. Dios conoce que la historia oficial es falsa.
Y cuando nosotros nos damos cuenta que esas historias oficiales que han sido hilvanadas alrededor nuestro son falsas, Dios nos libera, Dios nos libera. Saber que eso que han levantado en contra de nosotros es una calumnia, trae libertad y trae liberación. El mensaje central que yo quiero traerles en esta hora es que Dios desea liberarnos de las mentiras con las cuales han tratado de dominarle a usted, con las cuales han tratado de dominarme a mí. Dios desea liberarnos de las mentiras que tratan de dominar al ser humano. Con toda seguridad, usted puede identificarse con Jesús, porque usted también ha sido víctima de personas, grupos o instituciones que han creado una historia oficial en contra de usted. Han creado una narrativa falsa para dominarlo, dominarla, para mantenerle en la pobreza, para mantenerle débil, para mantenerle indefenso, indefensa, vulnerable, manipulable. Pero Dios conoce todas las cosas. Escudriña las mentes y los corazones. Y no hay un rincón del alma que no sea alumbrado por la luz del Evangelio. La buena noticia que yo tengo para usted hoy es que Jesús es la verdad. Juan 14:6, capítulo 14, versículo 6 del Evangelio según San Juan, dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para nosotros, como personas de fe, la verdad no es algo que se escribe o se lee. La verdad es alguien. La verdad es Jesús. Jesús es la verdad hecha ser humano. Jesús es la verdad encarnada en el Dios hombre. Y como Jesús conoce la verdad, Jesús hoy está a su lado para denunciar la falsedad de la historia oficial, para perdonar su pecado, echando el pasado al fondo de la mar, y para darle una vida nueva, transformada por el poder de Dios que se manifiesta por medio del Espíritu Santo. La buena noticia que yo tengo para usted en esta hora es que Dios desea darle una vida nueva, un futuro nuevo, una nueva historia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice, prediquemos y comparte nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.